La paz de Dios, amados hermanos, es un gusto poder saludarlos y un privilegio el poder estar el día de hoy aquí para poder compartir con ustedes este tema de la nueva raza. Muy interesante, por cierto, la verdad es que es un tema muy bueno. Pero antes de empezar con este tema, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, a mí para explicarla y a usted para entenderla. Bendito Dios, Padre Celestial, muchas gracias. En esta hora te damos por este día, porque tu presencia, Señor, ha estado con nosotros desde la alabanza, Señor. Tú te has movido, Señor, en medio de tu pueblo. Sabemos que tú eres nuestro pastor y eres tú el que reconfortas nuestros corazones. En esta hora, danos entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Dame sabiduría para poder explicarla, Señor, a tu pueblo. Que así como decía el profeta, Señor, que cambiarías la ley y la escribirías no solamente en tablas, sino en el corazón de tu pueblo, Señor. Así la puedas escribir esta ley en el corazón de la iglesia, Padre. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy, amados hermanos, es de la familia y la fe. Pero como un tema específico, nos maneja lo que es la fe luminosa. Fíjese muy bien, amado hermano. La verdad bíblica nos enseña que tenemos un arsenal de armas de las cuales echar mano para enfrentar con éxito cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Con éxito, enfrentar, pero no nada más enfrentarlo, sino también lleva un éxito. Es una garantía de nosotros este éxito. Y nuestro pasaje que vamos a tomar como base o como sustento de este tema está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Les doy un momento, hermanos, para que puedan buscar su lectura. Primera de Corintios 2, 12. Dice la palabra de Dios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una vez más, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Iniciamos este tema. Me gustaría iniciarlo en esta introducción con el apartado que nos dejaron aquí en la nueva raza. Se los voy a leer, permítanme un momento. Dice así: en un viaje marítimo, un eminente misionero escuchó que tocaban a la puerta de su camarote. Abrió la puerta y se encontró con el capitán del navío. Pastor, mis hombres dicen que si usted ora, soplará el viento, porque vamos a la deriva, y las corrientes nos llevan a una isla de caníbales y ahí moriremos. Suba y ordénele a sus marineros, leven anclas y desplieguen velas, es lo que el pastor le contesta. Responde el capitán: no, porque no hay viento. Le dice el pastor: en los terrenos de la fe se debe actuar esperando en Dios. Nuevamente dijo el misionero. El capitán hizo lo que el misionero le dijo y el viento empezó a soplar, de tal manera que el capitán volvió. Pastor, ya no ore, porque el viento romperá las velas, le dijo. A veces tenemos en menos la oración y el poder, y es la herramienta más grande, y Dios lo utiliza de distintos medios, utiliza distintas formas, pero es solamente a través de la oración que nosotros tenemos para el Señor. Es por eso que aquí nos habla de una fe luminosa, una fe que impacta. ¿Qué entendemos por luminosa? ¿O qué, amado hermano, usted qué entiende por luminoso? ¿El sol podría ser luminoso? ¿Lo podríamos ver directamente al sol y decir, pues veo claramente qué hay ahí? No. Así debe de ser nuestra fe, como el sol, tan luminoso, tan radiante, que impacte a la vida. Pero bueno, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, el primer punto en lo que lo vamos a dividir, que es: la familia ha de ser luminosa y resplandecer en las tinieblas. Es decir, que no solamente yo, no solamente mi fe es la que va a hacer esto,
sino que también la de mi familia, porque yo como cabeza de mi hogar, yo como sacerdote de mi familia, tengo que garantizar que ellos también procedan por ese mismo camino. Dice Efesios 5:8, les doy un momento para que lo busquen. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos enseña que todos pecamos, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo probablemente nuestra fe estaba en los hombres o en la sabiduría humana. Lo que nos invita a en este libro, en esta carta hacia los Efesios, andad como hijos de luz. Andad como los hijos de Dios. La familia debe de resplandecer en las tinieblas. ¿Qué tendría que ver el leer la Biblia con creer? ¿Será coherente, amado hermano, el ahorita decir, vamos a leer la Biblia para tener fe? ¿Tiene coherencia una cosa con la otra? Tal vez diría que no, pero déjeme decirle que sí. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. La fe solo puede brillar, fíjese bien, la fe solo puede brillar cuando está fundada en la palabra de Dios. De otra forma, la fe no puede brillar. Es importante poder establecer un plan de lectura bíblica en la familia. Aquí vamos a detenernos un poquito. ¿Por qué? Ya se los mencionaba anteriormente. Es necesario que nosotros, como familia, yo como cabeza y mi familia, leamos, que nos sustentemos. ¿Pero leer qué? Vamos nuevamente. Muchas personas pueden llegar a pensar o a decir, es que ¿para qué leer el Antiguo Testamento? ¿Usted cree de manera eficiente que sería bueno leer el Antiguo Testamento? O a lo mejor vamos a poner la contraportada que diga, ¿para qué leer el Nuevo Testamento? Es importante leer ambas partes y ahorita les voy a explicar por qué. En Romanos 15:4, si puede usted buscar su lectura mientras continuamos, nos habla acerca de esto. Romanos 15:4 dice, porque las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la fe, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En el Antiguo Testamento podemos encontrar grandes promesas, podemos encontrar grandes aflicciones que tuvo el pueblo judío, podemos encontrar a los profetas, podemos encontrar una cantidad de textos que pueden ser increíblemente grandes, que nos pueden llevar a lo mejor hasta confundirnos de alguna manera, pero también nos llena de promesas. Si nosotros leemos o tenemos el tiempo de poder leer a los profetas, a lo que nos dicen las cartas, que en muchas de ellas habla de destrucción, pero en muchas de ellas también les hablan, los profetas le hablan a los reyes, porque el Señor les hablaba, el Señor se quería reconciliar con el pueblo y les hablaba a través de los profetas. Podemos a lo mejor ver un símil en todo esto, una comparativa entre lo que fue el tiempo antiguo y lo que es. A lo mejor sí son tiempos diferentes, pero ¿cuál es la variante aquí? Que Dios quiere seguir hablando a nuestras vidas, que Dios quiere seguir hablando a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque quiere en nosotros corazones transformados, corazones limpios, corazones renovados. Sería importante leer el Nuevo Testamento. Antes de eso, para poder, otro texto que respalde esto, es 1 Corintios 10:11, si me puede acompañar a leerlo. 1 Corintios 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo desde aquí lo decía,
Pablo desde aquí hacía la invitación de que no porque ya estés en los finales del siglo, sabía que sus palabras iban a trascender, sabía que esas cartas iban a trascender a otras generaciones, de generaciones, de generaciones. Y era importante que ellos no olvidaran el pasado. Muchos historiadores hacen la referencia y dicen de esta manera: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nuevamente, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros hemos de alguna manera salido de Egipto. ¿Le gustaría volver a repetir esa historia y que usted vuelva a ser prisionero de Egipto y que vuelva a padecer esas plagas? Yo creo que no. Es por eso que es parte importante conocer la Escritura. Otra cosa que es importante, a lo mejor han escuchado este lema que las personas dicen afuera: ayúdate que yo te ayudaré. Y lo argumentan con una verdad así, tajante, que dicen: es que así dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y no son cosas que vienen ni siquiera en la Biblia, en la palabra de Dios. No viene algo similar a eso. Dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Sí, pero no dice: ayúdate que yo te ayudaré. Partimos de esto, ¿por qué? Porque mucha gente en su sabiduría, en su forma de pensar, piensan que son sabios. Y a lo mejor pueden engañar a mucha gente, pueden de alguna manera tener un cargo, tener una posición y decir y engañar a la gente. Sin embargo, es importante que nosotros, nuestros ojos y nuestra fe esté centrada en la palabra de Dios para no ser engañados por este tipo de personas que nos pueden, a lo mejor tienen una oratoria increíble, pueden hablar mejor que uno que aquí está trabándose por los nervios. Yo sé que a lo mejor lo pueden hacer, pero el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros y en nuestras vidas, cuando escudriñamos nuestra escritura, cuando escudriñamos nuestras Biblias, es entonces que Él viene y nos hace en nuestro corazón ese sentir de que es incorrecto esas cosas que se están predicando, o esa fe, o el poner nosotros nuestros ojos en esa persona y decir: ay, es que... Y ese es un error que podemos cometer de alguna manera, el poder poner nuestra fe en el pastor, o poner el fe en la persona, en el ministro, en el músico. No, nuestra fe no puede estar puesta en ninguna persona que no sea el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Solamente en Él puede ser puesta nuestra fe. En el segundo libro en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, todo este precioso libro que el Señor nos ha dejado, y podemos relacionarlo y vincularlo a nuestro segundo punto doctrinal que nos habla acerca de la Biblia. Es inspirada por Dios, útil para enseñar. Fíjese, lleva una secuencia. Y no creo que se haya escrito de una manera así nada más de a ver qué me cae primero. Útil para enseñar. La palabra de Dios, con la palabra de Dios nosotros aprendemos, pero también es importante porque hasta con ella enseñamos a los demás. Útil para redarguir. Cuando leemos nuestra palabra de Dios, cuando leemos las Escrituras, el Espíritu Santo empieza a redarguir en nuestros corazones nuestras acciones y nos dice: oye, eso que estás haciendo es incorrecto. Ya no se necesita una terapia de conversión, ya no se necesita que estén ahí diciéndole: tú hiciste esto. No, porque el mismo Espíritu Santo es el que está obrando, el mismo Espíritu Santo es el que está direccionando nuestras vidas para instruir, para ser instructores. Dice: en justicia. ¿Por qué será importante hacerlo en justicia? Pablo lo menciona porque en algún tiempo el pueblo
quiso poner carga sobre los gentiles. Y también nosotros como ministros, como siervos de Dios, los siervos de Dios que puedan estar escuchando, y es importante, porque no podemos poner cargas sobre la iglesia que no pueden llevar. Por eso tiene que ser en justicia. Nuestro segundo punto, o el segundo punto del que vamos a hablar, amado hermano, de un momento, me hace falta una mesita, es la importancia de la fe a la luz de las Escrituras. La importancia de la fe a la luz de las Escrituras. Y como base tenemos 2 de Timoteo 3:15, que dice así. Perdón, 2 de Timoteo 3:15. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Perdón, esa es 1 de Corintios 2:15. Dice, la única fe que vale para eternidad es la que se funda en Dios. Nuestra fe, una vez al leer, ya estamos hablando de la lectura de las Escrituras, una vez al leer la palabra de Dios, al leer las Escrituras, nuestra fe está fundada en lo que el Señor nos dice. Han surgido hace ya muchos años, ya tienen bastantes años que han surgido algunas sectas o algunas doctrinas que son falsas y de las que nosotros ya nos hemos dado cuenta. Ya tenemos por ahí, por ejemplo, y que siempre tomamos de ejemplo, que es la doctrina de la prosperidad, la cual, por eso el Señor nos habla de una manera específica. Nos dice, nuestra fe tiene que estar sobre el Señor. En algún momento el Señor Jesucristo, o alguno de los actos que el Señor Jesucristo lo hizo por dinero, en ningún momento. Él siempre lo hizo por amor y con la finalidad de que el pueblo llegara a la salvación, de que el pueblo procediera al arrepentimiento y de que el pueblo se volviera a Dios. Nuestra fe debe ir de la mano de lo que dice la palabra de Dios. No podemos sacar un texto de aquí de la Biblia, uno solo, para sacar otro contexto de ahí y después aplicarlo a nuestro favor, y se ha dado en muchas ocasiones. Ahí tenemos el ejemplo del predicador que no preparó su tema y dijo, ahorita agarro mi Biblia, y abrió su Biblia y voy a hablar de lo que diga la Biblia. Y se abrió su Biblia así sin más, al azar, y encontró el texto. Y Judas se ahorcó. Dice, no, ese tema no. Y fue y abrió otra vez la Biblia y encontró ese texto que decía, ve tú y haz lo mismo. Debemos de ser cuidadosos con la palabra de Dios, y más con el Nuevo Testamento, porque fácilmente la gente puede cambiar lo que dice la palabra de Dios o ponerlo a su favor, y esa no es la fe que el Señor quiere, porque de esa manera la fe no puede brillar. De esa manera la fe es fe vana, fe que no vale. Nuestra fe únicamente debe de estar sobre las Escrituras. Si en la palabra de Dios nos dice una promesa, el Señor la va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, es justo y es misericordioso. La fe de Jesucristo está cimentada en su palabra, y esta fe tiene recompensa. ¿Cuál es la recompensa más grande que podemos tener nosotros como cristianos? El poder ser recibidos por nuestro Señor y que nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que es uno de los privilegios más grandes que podemos tener en nuestras vidas. Al leer la palabra de Dios, solo debemos depender del Espíritu Santo. No podemos depender de ninguna persona. No podemos decir, pastor, ore por mí, y yo estoy esperando la respuesta del Señor, pero que venga a través del pastor, porque yo ya mandé al pastor, porque el pastor está más cerquita de Dios. No, hermano, no.
nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe. Yo no dudo que el pastor sí lo vaya a hacer, porque tenemos pastores amorosos que cuando les decimos nuestras peticiones nos ayudan a orar, pero quien realmente debe de ponerse en la brecha somos nosotros mismos, con nuestras familias. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo mismo nos irá guiando. Estamos ya por terminar este proceso en el cual hemos estado encerrados y muchos hemos tenido fe, muchos hemos sido de alguna manera apaleados, ¿no? Por buscar esa dependencia del Señor. Y en esa lucha y en esa constante caminar hemos encontrado grandes pruebas, pero el Señor nos ha dado la victoria, Él nos ha concedido la victoria para poder seguir. Yo te quiero invitar, amado hermano, pronto vamos a regresar. ¿Y qué fe vas a presentar? ¿Una fe puesta en los hombres? ¿Una fe puesta en una vacuna? ¿Una fe puesta en un gobierno? Pongamos de verdad nuestra fe en el Señor. Pongamos de verdad todo sobre las Escrituras, a la luz de las Escrituras. Porque solamente así podemos ser esa luz. Solamente así podemos tener esa fe luminosa. Dice la palabra de Dios, si tu fe fuera así, como un grano de mostaza. A lo mejor nuestra fe es más chiquita, a lo mejor su fe es más grande. Yo no lo dudo. Sin embargo, es importante, siempre es importante poner nuestra fe solamente en Jesucristo. La paz de Dios.